Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. En muchas culturas, los rituales espirituales son herramientas sagradas que conectan al ser humano con lo invisible, con lo ancestral o con lo divino. Se emplean para pedir protección, atraer bendiciones o restablecer el equilibrio en momentos de caos. Sin embargo, cuando se recurre a estos rituales sin comprensión, sin preparación o sin respeto, las consecuencias pueden ser más peligrosas que beneficiosas. Uno de los mayores riesgos es abrir puertas que luego no se saben cerrar. Muchos rituales implican invocaciones, símbolos, palabras antiguas o el uso de elementos naturales que actúan como llaves entre estos otros planos. Ejecutar estas prácticas sin saber exactamente a quién o a qué se está llamando puede derivar en la presencia de energías o entidades no deseadas. Lo que comenzó como un simple deseo de atraer amor o dinero puede transformarse en una cadena de sucesos inexplicables o perturbadores. En resumen, los rituales no son juegos, ni recetas mágicas de internet, son puertas, caminos y herramientas poderosas que requieren respeto, preparación y, sobre todo, conciencia. Lo espiritual, cuando se trata con ligereza, suele recordarnos que no todo lo que brilla es luz. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya a conseguirla. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy vamos a escuchar un relato que es muy interesante, pero fuera del relato en sí, a mí siempre me gusta dejar algo en ustedes, algún consejo, algún pensamiento. En este caso, como en muchos más que hemos usado aquí en el canal, queremos no hacer apología del llamado conocimiento. Aquí en este canal usted jamás encontrará recetas, ni mucho menos instrucciones para hacer tal o cual cosa. Si alguna vez escucha algo así en la orilla del miedo, sépase que no es con esa intención y se han retirado partes para que no sea claro. Es con la plena intención de hacer notar el peligro que conlleva meterse en estas cosas sin saber. Jamás tampoco me escuchará decir que no lo haga, tampoco es el caso. Todos somos libres de creer y hacer lo que querramos, pero sí le debo advertir y aconsejar que siempre que usted vaya a meterse en estos terrenos, debe hacerlo de la mano de una persona profesional, de alguien con conocimiento. No es, por ejemplo, simplemente meterse al agua y ya. Hay que saber de mareas, de profundidades, de corrientes, de temperaturas, de qué animales hay en donde usted se está metiendo, qué animales son peligrosos y cuáles no. Se debe saber nadar, y si no lo sabe, bueno, el consejo es el mismo. Tome un salvavidas y métase de la mano de un profesional. La historia de hoy nos las envía una mujer que le encanta escuchar el canal. Les envía muchos saludos a todos. Y, como muchos colaboradores e invitados, ella comienza su relato dejando en claro que, antes de que le sucediera esto, que nos va a contar, ella no creía en nada de estas cosas. Ella se consideraba una persona totalmente escéptica. Ni siquiera era que explicara por qué no creía, simplemente no creía y ya. Bueno, pues cuento que el nombre de esta chica es Teresa. A ella le gusta que le digan Tere. Nos ha dicho que sí le dicen sus amigos y así queremos referirnos a ella, porque queremos que nos considere sus amigos. Tere fue una niña que tuvo una infancia muy sufrida, muy batallosa. Su padre tuvo pocas oportunidades. Por las escasas habilidades que tenía, digamos que no había mucho espacio para él. Él siempre trabajó en la construcción y nunca tuvo tiempo ni de aprender a leer ni a escribir, ni mucho menos matemáticas ni esas cosas de las escuelas. El señor, desde joven, se fue a trabajar, igual que todos sus hermanos. Esa misma infancia que él tuvo fue la que fomentó en él la necesidad de darle a sus hijos un mejor futuro que el que él había tenido. Él decía
que no importaba si no eran presidentes del mundo. Así lo decía él. Tere recuerda claramente, no importa si no son presidentes del mundo, con que sean mejores que yo, me doy por bien servido. Eso le decía, pero Tere cuenta que les exigía como si de verdad fueran a ser presidentes del mundo. El caso es que la infancia de Tere fue económicamente muy difícil y académicamente muy exigida. Tere nos cuenta que no sabía si el Señor les daba mucho o poco, pero sabía que era todo lo que él tenía, así que es lo mismo que ella y sus hermanos ofrecieron, todo lo que tenían. Y toda la familia lo hizo tan bien que salieron adelante rápidamente. Cada hermano tomó su camino y entre todos comenzaron a apoyar a los padres. Tere, en especial, que había estudiado contaduría, era a quien mejor le iba. Era muy dedicada al trabajo. Tenía 2 o 3 clientes importantes y además los que solo le hablaban una vez al mes para que le calcularan los impuestos. El caso es que ella tenía una buena cartera de clientes y, además, cada vez le caían más. Ella subía sus tarifas cada cuando. Tere nunca buscó pareja. Hubo uno que otro por allí interesado, pero sinceramente no podían seguirle el ritmo a esta muchacha. Ella no se considera interesada, pero el momento en que le decían ¿por qué trabajas tanto? Bájale poquito, para ella era un pretendiente menos. Su trabajo dio frutos y un día tuvo dinero suficiente para poner un negocio. A ella le interesaba mucho que su padre tuviera un método de sustento y además, por supuesto, invertir lo que ella venía guardando por algunos años. Su plan era sencillo, una ferretería. Su padre había trabajado muchísimos años en construcción, así que él podría hacerse cargo de ella. La ferretería tenía también la ventaja que muchas de las cosas que venden duran mucho tiempo, por no decir que ninguna se echa a perder. Así que de última hora también podría ser una forma de invertir su dinero en algo que podría ir subiendo de valor. No tenía mucho, es cierto, pero sí tenía el suficiente. ¿Y saben qué? Lo hizo. Ya lo tenía todo planeado. La abriría en casa de su padre y de ahí ya verían a dónde se moverían en caso de ir mejorando el negocio. Pues para su buena fortuna, la ferretería fue un éxito. Su padre recibía, además de su pensión, un salario más que bueno del negocio de su hija, y las ganancias se iban acumulando en alguna cuenta. Ella misma se encargó de manejar las finanzas, obviamente. No pasó mucho tiempo para que el negocio familiar se expandiera. Compraron un terreno, luego construyeron. La idea era mover la ferretería, pero los planes cambiaron. Después tuvieron 2 ferreterías. La segunda tuvo el mismo éxito que la primera, o quizás más. La cosa es que les ha ido muy bien y el hermano de Tere entra a trabajar en este segundo local. El negocio ahora se vuelve un negocio familiar. El dinero empieza a fluir de manera sorprendente. La vida de la familia definitivamente dio un giro. Cuando el dinero fue suficiente para una ferretería más, los jóvenes se reúnen, lo piensan y creen que no es buena idea tener todo en un solo lugar. Así que deciden empezar a poner el dinero en otro lado, deciden empezar a comprar terrenos. Empiezan con un terrenito aquí, otro allá, y así deciden ir poniendo en resguardo su patrimonio. Tere nunca se sintió la dueña del negocio. Sí lo era, claramente, aunque el negocio estaba a su nombre, pero su padre lo trabajaba, junto a su madre también, después sus hermanos y las novias de estos. Ella hacía lo propio con los números. Legalmente sí era de ella, pero ella consideraba que era patrimonio que había nacido del trabajo de todos. ¿Y sabe qué? Fue una suerte que así lo pensara, porque cuando su sobrino fue diagnosticado con una enfermedad gravísima y de rápido avance, ella no dudó ni un segundo en echar mano de lo generado para intentar salvarle la vida. De hecho, nadie dijo nada, todos dijeron adelante lo que se pueda hacer y en lo que podamos ayudar. Vendieron un terreno para empezar el tratamiento, después otro. El niño parecía tener esperanza, así que se fueron deshaciendo poco a poco de sus bienes, hasta que todo terminó con lo que empezó. Al final terminaron vendiendo la casa de su padre y la primer ferretería. Para buena fortuna le cuento que el pequeño está hoy gozando de excelente salud. Le quedaron por allí alguna que otra secuela, pero nada que le vaya a impedir gozar de una vida plena. Sin embargo, la familia quedó económicamente como en un inicio. ¿Valió la pena? Si a mí me lo preguntan, yo diría que sí, al igual que estas personas. Todas están muy contentas con el resultado. La cosa era que ahora todos se voltearon a ver y dijeron, bueno, es hora de empezar de nuevo, no hay problema. Cada uno tomó un camino y continuaron con sus vidas, ahora sin los lujos y sin más futuro que el labrado día a día. Pero bueno, aquí no pasó nada, todos a lo suyo y echarle las ganas que siempre le han puesto a todo. Pero aquí, amigos, es donde entra la mente, el cerebro, la psique de las personas. No es una ley, es cierto, pero díganme ustedes si no es verdad.
Una vez que pruebas algo y que te gusta, quieres más. Lo puedo decir de manera general, no es una regla que vayas a por más, pero si algo te ha gustado, es un hecho que tu mente te va a pedir más. Y con mayor razón en el caso de esta familia que probó el fruto del éxito y que obviamente son exitosos laboralmente. Lo que pasa es que se quedaron sin recursos, pero esos recursos los habían generado ellos mismos y, aunque no lo dijeran, sabían que lo podían volver a hacer. Aquí es donde nos vamos a enfocar en Tere, que es nuestra invitada del día de hoy. Tere, por supuesto, que no vive nada más que para trabajar. Tiene amigas de la secundaria, de la preparatoria, amigos que ha conocido también en el mismo trabajo, en el día a día y en alguna cena, en alguna quedada con ellos. A alguna de sus amigas se le sale comentar que había visto un ritual en internet para traer la buena fortuna, el bienestar económico, para abrir las puertas de los negocios. No lo dijo por Tere, lo dijo simplemente por sacar un tema de conversación, pero Tere lo escuchó. Y el comentario no pasa a mayores, pero en la mente de Tere fue algo que se quedó guardado. Entonces despertó en ella un pensamiento de, bueno, está bien trabajar, no dejaremos de hacerlo, pero pues una ayudadita no estaría de más. Después de todo, si son mentiras, pues a nadie molestamos. Con esa frase empiezan muchas de las historias que hemos contado aquí en el canal. Pero bueno, el caso es que Tere se puso a buscar en YouTube y en no sé qué otras redes sociales, en internet en general, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Lee algunos comentarios sobre qué rituales sí funcionaron y cuáles no. Y entonces, después de una gran etapa de documentación que duró alrededor de 24 horas, encuentra un ritual que le llama la atención. El ritual debe estarse repitiendo durante 7 noches. Incluía algunas palabras que Tere no sabía ni qué eran y algunos materiales sencillos los consiguió como si nada. La idea del ritual era llamar a un espíritu de la abundancia o una cosa así, según la había visto hoy en internet Tere. Un ser de otro plano que por alguna razón le iba a dar a cambio de nada, abundancia y éxito a quien lo invocara. Aquí yo me hubiera detenido, ustedes quizás también lo hubieran hecho. A leguas huele algo mal, nos da una mala espina, pero a Tere no, porque Tere no escucha a la orilla del miedo, por lo menos no en ese tiempo. Ahora lo hace y disfruta mucho, pero antes ella no conocía estas cosas, estos engaños que pueden llegar a nuestras vidas sin darnos cuenta. Así llegó a la vida de Tere, y ella no estaba preparada, así que juntó sus cositas y siguió al pie de la letra el ritual que, según internet, le traería fortuna y éxito. Después de seguir algunas instrucciones para cerrar el ritual, Tere debía sentarse en silencio a meditar, y conforme los días avanzaran, aquel ser que le traería la abundancia se revelaría ante ella, le iba a hablar o lo iba a poder ver, no importaba cuál fuera el caso, se iba a manifestar. Tere no sabía bien a bien qué era lo que iba a escuchar o qué era lo que iba a ver, pero sabía que iba a suceder porque estaba haciendo el ritual, tenía fe, tenía intención, eso tan poderoso. Ella decía que si no funcionaba, no importaba, que no creía en esas cosas, pero usted dígame si ella misma lo está haciendo, es porque dentro de ella algo le decía que había una posibilidad de funcionar, y eso no es no creer, al contrario, eso es creer. El primer día, digamos que nuestra amiga Tere no sintió ni percibió nada, pero la maquinaria ya estaba en movimiento, los engranes estaban girando, porque resulta que, aunque no voy a repetir ni de broma aquí con ustedes las palabras que Tere me envió, ni diré el nombre de aquel ente que viene entre esas líneas, la invocación estaba en curso. Tere, sin darse cuenta, comenzó un ritual de invocación de un demonio. Eso es algo muy peligroso, es algo con lo que no se juega. Algunas personas de las que se ha sabido que han jugado con eso han terminado muy, pero muy mal, y es de las que hemos sabido. El caso es que por allí de la tercera noche, las cosas empezaron a ponerse muy feas, porque Tere comenzó a ver cosas que no estaban allí. Comenzó a ver cómo las gotas de lluvia que caían una noche por su ventana se tintaban de un color negro, oscureciendo totalmente el cristal. Ella abrió la ventana para tocar ese líquido y entonces su mano se pintó también de ese color negro, de un negro profundo. No pudo explicar de dónde venía eso, pero a pesar de que a ella le dio miedo, el que no pudiera explicarlo no quería decir nada. Ella continuó para luego empezar a ver sombras en casa, sombras de personas pasando de un lado a otro. Comenzó a escuchar sonidos de cosas que no tenían lógica. Por ejemplo, empezó a escuchar puertas que se abrían y se cerraban, pero que en realidad ella estaba viendo las puertas de su casa y no se movía. Empezó a escuchar cómo la televisión se encendía solo y cuando la iba a ver, la tele apagada.
Pero más que preocuparse por algo paranormal, ella se empezó a preocupar por su mente, porque ella no creía en esas cosas, así que pensó que su cordura se estaba reduciendo. Hasta ese sexto día. Hay que aclarar que Tere no dejó de hacer ese ritual ni una sola vez, pero el sexto día Tere se lo tomó de otra forma, porque entonces escuchó. Después del ritual del sexto día, Tere se dispuso a meditar, cerró sus ojos y escuchó, se puso atenta. Tere escuchó una voz a un lado suyo que le dijo: «Has pasado mis pruebas, ahora estoy de tu lado. Mañana podrás pedirme lo que quieras y yo te lo concederé». Tere nos cuenta que casi se cayó cuando escuchó la voz, que se fue de lado. Ella estaba sentada en una silla normal de su mesa de cocina y cuando escuchó aquello sintió como si alguien le hubiera tocado algo dentro de ella, como si algo hubiera hecho contacto con su alma misma. En ese momento, Tere se dio cuenta de que en verdad sí creía y dentro de ella se formó la conciencia de lo que estaba haciendo. El puro hecho de sentir esa presencia fue suficiente para que su sensor paranormal le dijera que eso que estaba haciendo estaba mal. Tere, en ese momento, tomó la decisión de que no haría el ritual de ese séptimo día, porque según ella con eso se liberaría de esa cosa que la había visitado. Ese era su plan, y definitivamente quiso no hacer nada más, porque esa noche tuvo un sueño terrible. Tuvo un sueño del que despertó agitada, sudada, con el corazón latiéndole fuertísimo. Al día siguiente llegó la noche, y ella no hizo nada, no quiso hacerlo. Pero las fuerzas que no conocemos son muy maliciosas, insidiosas. Tienen siempre tretas preparadas, porque en el momento que aquella cosa ya le habló a Tere es porque ya estaba junto a ella. No necesitaba ese séptimo día, de hecho, no necesitaba ni un segundo. Seguramente desde el primer día en que Tere había mencionado su nombre entre aquellas líneas, ya estaba junto a ella, pero la estaba probando, a ver si ella continuaba, si terminaba haciendo lo que se le indicó, a ver si era obediente. Después de aquí la vida de Tere fue un martirio, porque no quería llegar a su casa. No sabía si aquella cosa podía salir o no de su casa, pero sabía que siempre que estaba en su casa la atormentaban. De hecho, déjenme contarles que ese séptimo día ella no pudo ni siquiera dormir en su cama, porque cuando se descuidaba de reojo miraba a un ser muy alto de color oscuro sin ropa, como hecho de sombra y humo. Lo miraba de reojo, siempre que volteaba a verlo, eso desaparecía. Era de ese color oscuro, con algunos puntos rojos. Lo miraba viéndola en la distancia y ella pensó que era algo irreal, que no era verdad lo que miraba, porque de repente estaba y de repente no, pero luego esa cosa habló. Lo estaba viendo de reojo súper asustada y esa cosa le dijo: «Termina y tendrás tu trato». Tere estaba sumamente asustada, convocó a la familia para hablar del caso, pero ellos le intentaron convencer de que se lo estaba imaginando, que era fruto de la sugestión de estar duro y darle con eso del ritual. Llevaba ya 6 días, nadie la quiso apoyar y nadie le creyó. Tere comenzó a no ir a su casa, comenzó a dormir en otro lado, se quedó con alguna amiga de por allí. Tere nos dice que una vez quiso ir a su casa y, antes de entrar, vio a ese ser parado en la ventana, de nuevo de reojo, y cuando lo quiso enfocar el ser desapareció. No era su imaginación, se estaba repitiendo de nuevo la misma escena. Pero ¿saben qué pasó? Cuando Tere abrió la puerta de su casa, se encontró todo patas arriba. Los sillones, la mesa, los cajones de la cocina en el suelo, platos, tenedores, todo. Bueno, casi todo, porque el espacio donde Tere solía hacer el ritual estaba intacto, y las cosas que usaba para el ritual estaban acomodadas, como listas para echarse otro de esos ritualitos. Uno más, es todo lo que faltaba. Y eso fue lo que escuchó Tere justo detrás de ella, con esa voz gruesa, gutural y tenebrosa. Uno más y hacemos trato. Tere salió corriendo de esa casa, no volvió nunca más. Su familia se encargó de venderla y se compró otra en un sitio muy lejos de la antigua casa. Tere no conoció a los compradores, pidió que fueran personas que ella no conociera. La familia de Tere sigue al día de hoy sin creerle, pero ella sabe lo que vivió. A pesar de que en su nueva casa no ha tenido ningún inconveniente, cuando escucha relatos en este canal o alguien le cuenta algo paranormal, no deja de temblar levemente, imaginando que estuvo a punto de estar haciendo un pacto con algo que ella sintió que era malvado.
De parte de Tere, solo me queda decirle gracias por escuchar. Queridos habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este relato. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o a alguien cercano, algo que aún no logras olvidar, no dudes en enviármelo. Por favor, puedes escribir a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Bueno, usted sabe que para mí su opinión es muy importante. Por favor, póngamelo allí. Hágalo desde el respeto, se lo pido amablemente. Hemos tenido ya que bloquear a algunos usuarios por faltar a esta sencilla regla. No quiero dejar de darle la misma recomendación. Tenga cuidado, no tome a la ligera estas cosas, o por lo menos hágame un favor. Antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver con estos temas, piénselo 2 veces. Hoy día vamos a enviar saludos a las personas que nos han comentado la semana pasada en nuestros videos. Me gustaría comenzar por Santa Castruita, después Maritere Ortiz, María Elena Castro, María Guadalupe López, un placer tenerla de vuelta, Fernando López Lucio, Elsie María Rojas y Fernando Villegas. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener aquí su compañía, escuchar sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.